Vamos a meternos entonces en la palabra de Dios. Busque ahí en su Biblia, primera carta a los Corintios, capítulo 7. Primera carta a los Corintios, el capítulo 7. Y ahí nos vamos a encontrar con el lema de nuestra conferencia. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Y mire cómo dice la palabra de Dios, versículo 29. Primera Corintios 7, verso 29, dice la palabra de Dios: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Y la primera parte de este versículo es el lema de nuestra conferencia. El tiempo es corto. El tiempo es corto. Yo estaba pensando en esto en esta tarde y yo veo que el tiempo es corto en dos direcciones. En primer lugar, el tiempo es corto para el cristiano. El tiempo es corto porque tenemos mucho por predicar. El tiempo es corto porque hay mucho que enseñar en el seminario, muchos hombres y mujeres para entrenarlos, formarlos para el ministerio del servicio a Dios. El tiempo es corto porque tenemos que levantar muchas iglesias más todavía. Y el tiempo se hace corto cuando lo miramos desde una óptica cristiana. Pero si lo miramos desde el punto de vista de un incrédulo, es decir, de alguien que aún no es creyente, si lo miramos desde el punto de vista de alguien que vive lejos de Dios, también para él el tiempo es corto. Por los juicios que se avecinan, por los juicios que vendrán sobre este mundo y por aquellos que han despreciado la salvación que es en Jesucristo. El tiempo es corto para el incrédulo y nosotros no podemos permanecer inactivos, no podemos estar dormidos, no podemos estar calentando un banco y nada más en una congregación. Debemos trabajar y debemos trabajar mucho porque el tiempo es corto, el tiempo es corto. Ahora quiero que piensen esto en un momento. Cada vez en la historia humana que el hombre llegó a su punto más alto en el pecado, Dios intervino en la historia humana. Déjeme repetirle eso porque esa es la parte central de nuestro mensaje en esta noche. Cada vez en la historia humana que el hombre llegó a su punto más alto en el pecado, Dios intervino en la historia. Cuando pensamos en la historia recordamos los días de Noé. Los días de Noé fue un tiempo donde Dios participó trayendo un juicio sobre aquella generación que despreció a Dios, que se olvidó a Dios, de aquella generación que solamente se ocupó de sus placeres temporales, que se ocupó de su cuerpo y se olvidó de su alma, se olvidó de su Creador. Una generación que vivió en medio de las grandes perversiones. Y Dios participó trayendo como juicio el diluvio. Y luego, tiempo más adelante, después del diluvio, hubo otra generación que llegó también al extremo de la inmoralidad. Fueron aquellos que habitaron en las ciudades de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Y allí el pecado llegó a su punto más alto otra vez. Y Dios intervino en la historia humana, pero ahora no trayendo agua, sino trayendo un juicio de fuego y azufre sobre aquellas ciudades. Y ahora cuando usted y yo damos una mirada al mundo que vivimos, nosotros vemos que el hombre ha ido muy alto con su pecado. Cada vez el pecado va creciendo. Cada día podemos ver en las noticias, en los diarios, en la televisión, en la ciudad donde nosotros vivimos. Cada vez vemos que el pecado se manifiesta en manera más grande y en manera más perversa. Y esa es la evidencia de que el juicio de Dios está cercano, porque el hombre está demostrando que está viviendo sin Dios. Y a la luz de todo esto, nos vamos a meter en esta noche para tratar de saber cuáles son estos días que estamos viviendo y por qué decimos en esta noche, el tiempo es corto. Es tiempo para nosotros los cristianos, es corto porque hay mucho para hacer.
Y el tiempo es corto para el incrédulo, porque el juicio de Dios se avecina y no sé cuántos de ellos podrán escapar. Busque ahora ahí el Mateo capítulo 24. El Evangelio de Mateo en el capítulo 24. Pues mire cómo dice la palabra de Dios en los primeros 8 versículos. Mateo el capítulo 24. Dice la palabra de Dios allí, versículo 1 en adelante, de este modo. Mateo 24, verso 1, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ahora, aquí está, hermano, 3 preguntas que sus discípulos hicieron, mostrando una gran inquietud al Señor. Cuando el Señor vio ahí todos los edificios que formaban parte del templo allí en Jerusalén, el Señor les profetizó diciendo que sobre ese edificio tan majestuoso, tan llamativo, tan imponente, no iba a quedar piedra sobre piedra. Y los discípulos enseguida inquietos le dijeron: Señor, ¿y cuándo serán estas cosas? Y luego le preguntan: ¿cuáles son las señales sobre tu venida? ¿Y qué, Señor, del fin del siglo? 3 preguntas que merecían 3 respuestas. No iba a quedar piedra sobre piedra en ese templo. Ese templo era el lugar donde Dios eligió para mostrar su gloria aquí en la tierra. Era el lugar donde Dios mostraba lo que se llamaba la Shekinah. Su gloria era mostrada allí en ese templo, en el lugar que se llamaba Santísimo. Pero ese templo iba a ser derribado. Y exactamente unos 37 años después que el Señor dijo esto, vinieron los romanos, liderados por un general que se llamó Flavio Tito. Y los romanos allí invadieron Jerusalén y destruyeron Jerusalén, incluido el templo, tal cual lo dijo nuestro Salvador. 1.100.000 judíos murieron en aquella invasión de los romanos. Y ya pasaron 2000 años de historia. Y usted puede mirar a Jerusalén y ese templo ya no existe. No quedó piedra sobre piedra, tal cual lo dijo nuestro Señor. Ahora aquí había una segunda pregunta de ellos. Dice: Señor, ¿cuáles son las señales acerca de tu venida? Y usted va a leer después junto conmigo desde el verso 4 en adelante. Ahí el Señor le habla de cuáles son las señales. Le da allí una señal de carácter religioso, hablando de la venida de los falsos profetas. El Señor les comienza a hablar allí acerca de los grandes movimientos de la tierra, los desprendimientos, los terremotos, etc. Le habla sobre una gran hambre sobre la tierra y habla de muchas pestes. Y eso le da ahí esa señal. Ya vamos a entrar en eso ahora. Pero la tercera pregunta que le hicieron sus discípulos: ¿y qué señal habrá del fin del siglo? Lo que ellos estaban preguntando exactamente es: ¿cuándo dejaremos de tener gobiernos humanos? ¿Cuándo dejaremos de tener gobiernos de hombre y seremos gobernados por ti, Señor? Esa era la pregunta de ella. ¿Cuándo nuestros ojos volverán a ver un gobierno teocrático? Porque así se llamaba
en el Antiguo Testamento, cuando Dios gobernaba, antes que Saúl ocupara el primer trono como rey, había gobiernos teocráticos. Dios era el que gobernaba, y ahora los discípulos preguntan: ¿cuándo volveremos a ver esa clase de gobierno donde podamos verte en el trono reinando, gobernando sobre los hombres? Y todo eso está muy cercano. Todo eso está muy cercano, porque el tiempo es corto, mis hermanos. Es poca la porción de tiempo que nos separa de que veamos otra vez a Dios allí reinando sobre los hombres. Pero vamos a meternos en este asunto de las señales. Mire, léalo conmigo otra vez aquí en el versículo 4. Lo que yo le estaba hablando aquí como una señal de carácter religioso. Dice la palabra de Dios, Mateo 24 y el verso 4. Dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora ponga su atención en el versículo 11 que no hemos leído. Dice la palabra de Dios: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora ponga su atención en verso 24. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Así que cuando los discípulos preguntaron: ¿cuáles son las señales de tu venida?, el Señor dijo: estén atentos, porque se levantarán muchos en mi nombre. Se levantarán muchos diciendo: yo soy el Cristo. Y esa es la gente que son falsos profetas. Cuando los falsos profetas aparezcan allí por todas partes, entonces estén atentos, porque eso es una señal de que mi regreso está cercano. Un vistazo muy rápido nos permite ver que los falsos profetas cada vez están apareciendo más. Quizás la generación de la que conoció al Señor cuando yo lo conocí, los más mayores de aquí, 30 años atrás, 40 años atrás, hablábamos allí, por ejemplo, del movimiento de los mormones, donde apareció su líder, que se llamaba José Smith. Y ese hombre, entre otras cosas, decía que él tuvo un encuentro con Cristo y que Cristo le confió allí unas planchas de oro donde contaba el andar de Cristo, y hasta una en Norteamérica decía que había andado Cristo. Y que Cristo le había dado unos lentes especiales para que él pudiera ver esas planchas y que él pudiera entender esa revelación. Un falso profeta que lo terminaron matando, y él decía que se había encontrado con Cristo. Ese hombre arrastró mucha gente al error, a la tragedia, y aún en los días que vivimos, el mormonismo es un movimiento que agrupa a millones de personas. Y luego vinieron los testigos de Jehová. Como usted sabe, nosotros le llamamos los testigos sin Jehová, porque cuando revisamos su doctrina descubrimos que ellos no conocen al Dios de la Biblia, ni reconocen a Jesucristo como Dios, ni reconocen a Jesucristo como el Salvador. Son los testigos sin Jehová, hablan de un Dios que ellos no conocen, que nunca lo experimentaron. Y esa gente hoy son millones en el mundo, arrastrados por el error, pero están siendo arrastrados a algo peor todavía, que es un infierno, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y concretamente ese grupo no cree en el infierno, dice que eso no existe, que no es algo que existe. ¿Y saben qué? Cuando nosotros avanzamos a nuestra generación, encontramos un hombre ahí en la India, y él se hace llamar el Sai Baba. Y ese hombre pretende, o dice él, que es el Cristo reencarnado. Y haciendo unos trucos allí, agitando sus manos, ahí produce un polvo que según él es oro, y según algunos de sus seguidores. Me hace recordar un pastor aquí, en Chile, en Santiago, que también ahí da oro a la gente,
Pero cuando llevaron eso al laboratorio, no tenía nada de oro. Charlatanes, mentirosos, falsos profetas, gente que se arroga de tener poderes especiales, que son capaces de producir muchos milagros. Dice Cristo, tengan cuidado con esa gente, son falsos profetas. Ahora, hubo un hombre, unos 20 años atrás, un poquito menos, exactamente el año 94, se levantó allí en los Estados Unidos. Su nombre era David Koresh. Y este hombre formó una secta que se llamaba de los Davidianos. Y este hombre allí levantó un rancho que se llamaba el Rancho del Apocalipsis. Y hizo unos túneles y puso toda clase de armamentos como para una guerra. Y este hombre le hizo creer a mucha gente que iban a ser invadidos y que tenían que estar preparados para defenderse de un gran ataque. Todos sus seguidores murieron allí quemados. Ese hombre arrastró a la gente a la desgracia, a la tragedia. Pero hubo algo peor que yo no quiero que usted pierda de vista. Ese hombre David Koresh arrastró mucha gente al infierno. Un poquito más atrás, allá por los años 70, se levantó un predicador ahí en los Estados Unidos. Su nombre era Jim Jones. Y este hombre, Jim Jones, levantó un edificio grande y le puso el templo del pueblo. Y empezó a trabajar en los barrios pobres, entre la gente carenciada, y comenzó a agruparlos y a reunirlos, y eso llamó la atención de la prensa y de algunos líderes políticos de aquel tiempo. Y un día este falso profeta dijo que Dios le había revelado dónde quedaba el paraíso en la tierra. Y el lugar que él eligió hoy se conoce con el nombre de Guyana. Es una población que está pegada al país de Sudamérica, Venezuela. Y este hombre trajo más de 1000 personas en el año 1978. Trajo más de 1000 personas a vivir allí, haciéndolos creer que Dios le había mostrado que ese lugar era el paraíso en la tierra y que ahí vivirían toda una eternidad. Y luego de algunos ensayos de fidelidad, eso consistía en que la gente probaba un veneno para ver si le era fiel a él. Y las veces que bebieron, el veneno no era tal, pero un día el veneno estaba allí. Y más de 1000 murieron. Yo puedo recordar perfectamente esa imagen terrible de cadáveres apilados, porque siguieron a un falso profeta. Y ahí usted puede ver todos esos predicadores. Hoy andan ahí en la televisión hablando de Dios y no tienen una Biblia en el púlpito. Hablan de Dios y no conocen nada de la Biblia. Son charlatanes, son vendedores de ilusiones. Son gente que está arrastrando a multitudes al infierno mismo. Y el Señor Jesucristo dijo: esta es la señal que anticipa mi regreso. Cuando aparezcan estos que dicen yo soy el Cristo, cuando aparezcan estos que son falsos profeta, eso es señal de que el tiempo es muy corto, del que nos separa de su venida. ¿Sabe qué? Hay un hombre, llegó a la Argentina el año que pasó, a la ciudad de Rosario. Él se hace llamar Jesús de Miranda, algo así es su nombre. Y él comenzó diciendo que él era el anticristo. Y luego a los pocos años le convino más y él dice: no, ahora yo soy Cristo reencarnado. Y anda ahí, hermanos, multitudes le siguen a ese hombre. Ya puso sus pies aquí en la Argentina. Yo creo que él es de Puerto Rico, de esos lugares por ahí. Falsos profetas que arrastran a la gente hasta el infierno mismo. Pero el Señor dijo: esta es la señal. Cuando esta clase de personas aparezca en el mundo, es señal de que su venida está cerca. Yo creo que la nuestra es la generación, o la de nuestros hijos, es la generación que verá regresar a nuestro Salvador. Pero aquí en este capítulo 24, Él da otra señal. Véalo conmigo ahí, por favor. Dice aquí este capítulo 24 y en el versículo 6, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Pero mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Guerras y rumores de guerra. A veces tengo la oportunidad de hablar con gente que está vinculada al periodismo.
A veces hablo con gente que está vinculada a la política. Y muchas de las personas que yo trato son incrédulos, escépticos. Gente que no acepta ni cree nada de lo que dice la palabra de Dios. Ellos se califican, la mayoría de ellos, como ateos, aunque no saben lo que quiere decir la palabra. Ellos dicen que son ateos, porque esa palabra ateo significa sin Dios. Y esta gente piensa que la palabra ateo quiere decir que Dios no existe. No, Dios existe, pero ellos no lo tienen. Por eso son ateos, son gente sin Dios. Y cuando hablo con algunos de ellos tratan de defenderse y decir, pero siempre hubo guerra en la historia humana. Lo que sucede es que ahora nos enteramos de más guerras porque ahora hay fuentes y medios de información que las generaciones pasadas no tenían. Ahora tenemos desde el celular, desde la internet, la radio, la televisión. Siempre hubo guerras en el mundo, siempre hubo rumores de guerras en el mundo. Pero nosotros cuando miramos con atención, no hubo tantas guerras que dejaran tantos muertos como las que se han visto en el último siglo. Cuando usted piensa, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, esa Primera Guerra Mundial que estalló allí en el año 1914. Mire, otros falsos profetas, los adventistas, dicen que ese año iba a venir Cristo. Y lo que vino fue una Primera Guerra Mundial. 23 millones de muertos en los campos de batalla. Y se cree que otro tanto de muertos hubo por las pestes que produjeron tantos cadáveres. Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que termina en el año 1945, dejó un saldo de casi 60 millones de muertos. Yo le digo a estos incrédulos, escépticos, búsqueme cualquier guerra de la historia hacia atrás que involucre a los romanos, a los griegos, a los bárbaros, al pueblo que quiera. Y nunca antes en la historia hubo tantos muertos como en estas dos clases de guerra que le estoy mencionando. ¿Sabe qué? Hoy se habla de otra clase de guerra. En la antigüedad se peleaban con lanzas y espadas y machetes y catapultas y piedra y palos y todo lo que usted puede imaginar. Hoy se habla de clases de guerras muy distintas. Hoy hablan de guerra de galaxias, por ejemplo. No entendemos lo que es todo eso, pero así hablan. Hablan de guerras bacteriológicas. Hoy hablan de guerras químicas. Hoy hablan de misiles con ojivas nucleares. Y uno ve todos esos términos y dice, ¿qué querrá decir todo esto? Yo lo que interpreto es que el hombre se volvió, en el tiempo que nosotros vivimos, se volvió como bestia. Tanto conocimiento, tanta tecnología que llegó a nuestra generación, transformó a los hombres bestias, porque ahora se capacitaron para preparar armas para la muerte como nunca antes. Las naciones poderosas de nuestros días hoy se jactan, hermanos, al decir que tienen armamento suficiente para destruir 5 veces el planeta que habitamos. Antes no se hablaba de eso. Dice el Señor, oiréis de guerras y rumores de guerra. Si usted pone su mirada en un país como los Estados Unidos, Estados Unidos está en conflicto con muchas naciones y tienen también un mapa que habla de hipótesis de conflicto. Eso quiere decir de conflictos que pueden llegar a tener en el futuro. Hoy están empantanados en una guerra ahí en Irak. Tienen sus tropas allí. Tienen más de 4.000 muertos en esta última guerra. Pero ya habían hecho una en el 91. Y ahora volvieron a hacer y derrocaron al dictador, pero ahí están empantanados en una guerra. Están involucrados en una guerra en Afganistán. Y ahí están peleando con los talibanes y Bin Laden y toda esa gente que usted lee en las noticias. Estados Unidos tiene hipótesis de guerra con Corea. Tiene hipótesis de guerra con Irán. Hipótesis de guerra con Siria. Y usted empieza a ver todo, que estamos viviendo en un mundo que está lleno de guerras y rumores de guerra. Las últimas noticias de la semana
allí en Rusia, entraron allí unas mujeres con su cuerpo lleno de bombas, hicieron estallar allí, volaron en pedazos ellas y 40 personas murieron en un subte. Pero hubo varios atentados porque esta es una guerra vieja entre Rusia y Chechenia. Y usted da una mirada a un diario y encuentra guerras y rumores de guerra. Y honestamente, estas guerras y rumores de guerra son muy superiores a todos los que hubo en la historia. Esto que hoy en el mundo se mira como una tragedia, nosotros los cristianos también lo miramos como una señal que anticipa el regreso del Señor Jesucristo. Cuando oigáis, dice el Señor, de los falsos profetas que aparecen, cuando oigáis de estas guerras y rumores de guerra, y ahora Él va a aportar aquí una señal más, mírenlo conmigo por favor. Dice aquí la palabra de Dios, guerras y rumores de guerra, y luego en el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Y ahora en el mundo aparecieron enfermedades que parecían que habían desaparecido. El mundo hoy tiene problemas serios con la lepra. Parecía que la lepra era una enfermedad, una peste de los tiempos bíblicos. Yo recuerdo el otro año que pasó, cuando quisimos entrar a Bolivia, ahí tuvimos que vacunarnos contra la fiebre amarilla. Ahí Paraguay tuvo muchas víctimas de la fiebre amarilla. Parecían que eran pestes que ya habían desaparecido. Pero empezó a aparecer el antivirus, la enfermedad que producen las ratas y los ratones. Y ahora se habla del dengue. Y ahí están ustedes, los que están ahí en la Puna mismo, ven ahí en el colegio, en la sala ahí, cómo están todas las advertencias por todos lados. Porque esto se expandió por el mundo entero. Es una enfermedad que transmiten los mosquitos. Bueno, una clase especial de mosquitos. Y usted mira ahí en África y los muertos por el ébola. Y no pueden encontrar una solución a todas esas pestes, las que resurgieron y las que aparecieron como nuevas. Y usted sabe que en nuestra generación apareció la peste rosa y luego se transformó con su nombre del SIDA. Y tampoco hay solución para estas cosas todavía. Y ahora se habla de pandemias. Cuando se usa esa palabra en los medios de comunicación, está hablando de pestes que pueden tener un alcance mundial. Y se hablaba de la gripe aviar, de las aves que vuelan de una nación a otra y que podían llevar allí esa gripe, esa enfermedad, que causó muchos muertos, principalmente en el Medio Oriente. Y el año que pasó, empezamos con esto de la gripe porcina, ¿recuerda? H1N1, le cambian los nombres. Pero nosotros sabemos que son pestes, tragedias para el hombre, pero para nosotros los cristianos los vemos como señales que nos indican que el tiempo que nos separa de nuestro Salvador es corto, realmente corto. Dice la palabra de Dios y habrá peste. Yo podría mencionar muchas más aquí en esta noche, pero yo creo que usted está aquí entendiendo esto. Y ahora dice, y habrá también terremotos. Oh sí que este tema hoy está en las noticias por todos lados. Me metí en esta semana a estudiar sobre los terremotos de los últimos 100 años. Y esta tarde me metí ahí con el pastor Colqui en la computadora para ver sobre los terremotos más recientes. Y seleccionamos algunos nomás ahí. Uno en Irán del año 1990, 36.000 muertos. Estamos hablando de 20 años atrás. Y seleccionamos allí otro que sucedió en Pakistán, allí en un lugar que se llama Cachemira, en la frontera con la India, en esa región. 75.000 muertos, año 2003. 7 años atrás. Estamos hablando de el terremoto que en realidad después se conoció con el nombre del tsunami en Indonesia. 330.000 muertos. Estábamos hablando y viendo ahí sobre el terremoto en Haití del día 12 de enero del 2010. 220.000 muertos y hay como 80.000 desaparecidos. Están muertos, pero aparecen como desaparecidos. ¿Y cómo se sacudió Chile? Con más de 500 muertos, y vaya a saber cuántos cadáveres han ocultado. Un país que está temblando ahí continuamente. Están aquí al lado nuestro. Yo recuerdo que
después del terremoto en Chile, el segundo día del terremoto, en esa réplica, hermano, que empezó a ver, ese día hubo 7 temblores. Y esos estaban aquí en Santiago del Estero, en La Rioja, en San Juan, en Perú, en Taiwán, todo en el mismo día, 7 terremotos, temblores. Y ustedes han vivido uno, y no sé si supieron que la semana que pasó tembló Cerrillos en Salta, cerquita de aquí, por donde usted mire. Y la gente dice, pero siempre hubo terremotos. Siempre hubo, pero ahora lo vemos, la crueldad de ver tantos cadáveres y tantas cosas. Pero nunca en la historia hubo tantos muertos en terremoto como los que estamos viendo. Si el tiempo lo permite, quizás mañana, estudiando Apocalipsis, le voy a hablar de los 3 últimos grandes terremotos anunciados ahí. Pero el Señor dijo, estas tragedias para el mundo también son una señal para los cristianos. ¿Está entendiendo la hora que estamos viviendo? ¿Está comprendiendo por la palabra de Dios los días que vivimos? ¿Está entendiendo por qué nos paramos en esta noche, en este lugar, para decirle, hermanos, el tiempo es corto, el tiempo es corto, las señales están puestas delante de los ojos del que lo quiera ver? Por eso, hermano, hay que escapar de la vagancia, hay que escapar de la indiferencia y hay que ponerse a trabajar en la iglesia del Señor, porque el tiempo es corto, el tiempo es corto. Un poco de misericordia debe haber en nuestros corazones, un poco de compasión debe haber en nuestra alma por aquellos que no conocen a Cristo, porque cuando todo esto se desate, nosotros estaremos en la paz del Señor. Pero todos estos que están sin Cristo, quizás muchos de ellos, porque nos quedamos cómodos en el asiento de la iglesia, o nos quedamos cómodos en el asiento de esta conferencia, y nunca les predicamos, porque no quisimos enterarnos de que el tiempo es corto, mis hermanos. El tiempo es corto. Que esta conferencia Dios pueda sacudir un poco su alma. Que esta conferencia Dios pueda tocar nuestros corazones y quebrantar nuestros corazones si fuera necesario. Que esta conferencia Dios nos sacuda de tal modo que reaccionemos, que despertemos y que entendamos de una buena vez que el tiempo es corto. No estamos de vacaciones, no somos turistas, somos bautistas. Y un bautista debe ser un misionero. Un bautista debe ser una persona que sabe discernir de que el tiempo es corto. Tiempo es corto, hermanos. Cristo viene. Se lo dije, si no somos nosotros, será la generación de nuestros hijos los que verán venir al Señor. Vamos a entrar en la recta final de este mensaje. Quiero que busque ahí en la palabra de Dios Lucas el capítulo 17. Ve allí un momento. Estamos allí en ese punto de las señales que los discípulos pidieron al Señor. Y ahora aquí en Lucas 17 vamos a encontrar 2 señales que sobresalen, 2 señales que anticipaban el regreso del Señor Jesucristo. Yo no estoy explicando en esta noche, porque sé que la mayoría de ustedes saben que el Señor vendrá a buscar a la iglesia y el Señor vendrá en relación con Israel otra vez. Pero sin entrar en esos detalles, vea cómo dice aquí la palabra de Dios. Lucas el capítulo 17, versículo 24. Lucas 17, verso 24. Dice la palabra de Dios, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y aquí hay una señal como en los días de Noé. Y por si usted no sabe, el Hijo del Hombre es el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia, así serán los días del Hijo del Hombre.
el día que la gente le pueda volver a ver, dice, será como en los días de Noé. Y para saber exactamente al detalle los días de Noé, usted debería leer todo el capítulo 6 de Noé. Yo le voy a mencionar algunas cosas porque el tiempo no permite entrar ahí, investigar y revisar todo eso. Pero los días de Noé eran días de inmoralidad. Los días de Noé eran días de materialismo, donde la gente se estaba ocupando en esas cosas, en la construcción, en los negocios. Los días de Noé eran días de placeres carnales. La gente se casaba y se daba en casamiento, parece que era todo ahí una moda creciente casarse, todos estaban ahí en búsqueda de los placeres. Pero en los días de Noé había una característica que sobresalía, que la gente se había olvidado de Dios. La gente se olvidaba de Dios. Y ahora cuando miramos el mundo que nos toca vivir, la generación, nosotros que entramos a este siglo XXI, vemos el sello de Noé por todas partes. Los días de Noé ahora están entre nosotros, porque en estos días también son días de inmoralidades, son días de perversión, son días, hermanos, donde la gente está ahí despreciando las leyes del Señor, la palabra del Señor. Como usted ve ahí las marchas del orgullo gay, los homosexuales. Allí estaban cantando victoria en Buenos Aires porque rechazaron ahí a que dos hombres se casaran entre ellos y se fueron allá hasta la Tierra del Fuego. Y allá hubo unos perversos que aprobaron eso. Y ahí andan sonriendo estos dos homosexuales que se casaron. Pero tengo algo para decirle. Los dos tienen SIDA. Y es hora que ellos empiecen a arrepentirse de esas cosas, porque ya el juicio de Dios tocó esas vidas. Y esta semana un juez aprobó otro casamiento de homosexuales ahí en Buenos Aires. Y ahí está todo en discusión. Y el hombre en su perversión, el hombre, hermanos, en ese degeneramiento que nos toca ver hoy, dice, ya no queremos el matrimonio como Dios lo hizo, un hombre y una mujer. Ahora queremos dos hombres, dos mujeres. Ya no quieren estar de acuerdo con la palabra de Dios. Días de inmoralidades. Los días de Noé eran días de violencia también. Y hoy usted puede ver la violencia que nos invade. Usted puede ver en las ciudades principalmente, hermanos, como la gente ahora viven prisioneros, se ponen rejas en los muros, rejas en las ventanas. Hoy la gente que trabaja y la gente que puede exhibir cierta honestidad, hoy viven como cautivos, como prisioneros en su propia casa. La inseguridad es tremenda. La violencia está a la vuelta de cada esquina, como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Los días de Noé eran días de placeres. Hoy usted ve las páginas de un diario, la publicidad en la televisión, y donde le ofrecen viajes al Caribe, viajes para aquí, venga al Brasil, clima tropical, aquí y para allá. Hoy son los días donde la gente se ocupa de la estética. Se ocupan del cuerpo y se olvidan del alma, como en los días de Noé. Y hoy aquí usted está escuchando muertos por todos lados, mujeres que se ponen ahí siliconas y los hombres también ahora se ponen siliconas. ¿Y saben qué? Y andan ahí con todo eso y andan en esos lugares operándose y se terminan muriendo. Todo porque están poniendo la atención en lo físico y se olvidaron del alma, como en los días de Noé, como en los días de Noé. Y un abandono completo de las cosas de Dios. Aquí es más importante un santito, es más importante una virgencita, y usted lo puede ver aquí, ¿no? Aquí en esta misma región de la Virgen de Punta Corral, donde hay un monumento a la Biblia, donde hay aquí carteles que motiven a la población a leer la Biblia. Lo que usted lo puede ver aquí, ¿sabe qué? En las grandes ciudades, esto es más notorio. Las ciudades están llenas de almas vacías, como en los días de Noé, como en los días de Noé.
Pero el diluvio vino, el juicio de Dios se manifestó. Y esto es lo que yo estoy diciéndole a ustedes, hermanos. El tiempo es corto, hay que alertar a la población, hay que advertir. Yo sé que esto no es un mensaje positivo. Yo sé que la gente va a decir, ustedes están dramatizando, están asustando a la gente. No, le estamos diciendo lo que vemos en la palabra de Dios. Despierten, reaccionen, vuélvanse a Dios mientras tengan tiempo, porque el tiempo es corto y el juicio de Dios les alcanzará si no se arrepienten. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema verdadero? Que nos están faltando hombres y mujeres con coraje santo que se paren a predicar la palabra de Dios. Ese es nuestro verdadero drama. Porque que el mundo no se dé cuenta, lo podemos entender, pero que la iglesia no se dé cuenta que el tiempo es corto. Esto quiere decir que estamos anestesiados por el diablo, hermano. El diablo nos durmió en los asientos de las congregaciones y no podemos despertar, no podemos reaccionar o no queremos darnos cuenta de que el tiempo es corto. Tenemos proyectos materiales. Me quiero casar, me voy a hacer la casa, me voy a levantar el auto, esto. Todo esto tiene que ver con la segunda y última señal. Estoy buscando aterrizar para terminar. Denme unos minutos nomás. Es como en los días de Lot. Léalo ahí conmigo, mire. Dice la palabra de Dios aquí en Lucas, ahora capítulo 17 y el versículo 28. Dice la palabra de Dios: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Primero en los días de Noé, dice, vino el diluvio y los destruyó a todos. Y en los días de Lot, cuando Lot salió, hermano, de Sodoma, dice, vino fuego y azufre y los destruyó a todos. Y esta generación que nosotros vivimos está camino a una destrucción. Ellos no pueden darse cuenta si nosotros no le advertimos por medio de la palabra de Dios. Note que la generación de hoy está como la de Lot. Dice que plantaban, dice que edificaban, dice que ellos estaban allí en sus proyectos buscando alegrías para su cuerpo, se casaban, se daban en casamiento, se hacían sus grandes banquetes, comían, todo era una diversión. Pero cuando cayó el fuego y azufre, los destruyó a todos, absolutamente a todos. Ahora bien, este es el fin. Busca ahí conmigo 1 Tesalonicenses, el capítulo 5. La primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5. Y mire cómo dice la palabra de Dios en los versículos 1 a 3. 1 Tesalonicenses, el capítulo 5 y los versículos 1 a 3. Dice la palabra de Dios de esta manera: pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos, ¿qué cosa dice? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Yo quiero que ponga la atención a dos expresiones: destrucción repentina y no escaparán. Destrucción repentina y no escaparán. Este pasaje, hermano, no habla del rapto de la iglesia. El Señor no va a venir como un ladrón en la noche para la iglesia, porque Él no va a venir para sorprendiéndonos, porque nosotros lo estamos esperando. Se supone que lo estamos esperando. De modo que si Él viniera en esta noche, no sería un ladrón en la noche. Estamos esperando su venida. Porque Israel necesita señales, pero la iglesia no necesita ninguna señal. Toda la profecía ha sido cumplida, todas las señales ya han sido cumplidas para la iglesia. Nosotros solamente aguardamos la venida gloriosa del Señor Jesucristo, pero Israel necesita señales. Y ahora dice aquí que cuando ellos hablen de paz y paz, vendrá destrucción repentina. Usted puede revisar
los últimos presidentes de los Estados Unidos, desde fines de los años 70, Jimmy Carter, hizo allí pactos de paz. Por primera vez en siglos, Israel se sentó a dialogar con Egipto. El presidente de Egipto se llamaba Anwar el-Sadat por aquel tiempo. El presidente de Israel se llamaba Ben Gurión. Firmaron allí pactos de paz, garantizados por los Estados Unidos. Egipto no soportó eso y mataron acribillado a su presidente. Y de ahí en adelante se empezaron a hablar pactos de paz. Del presidente Netanyahu de Israel de años atrás, principio del 91, firmando con Yasser Arafat, el líder palestino ya muerto hoy. Pactos de paz. Allí con el presidente Clinton como una garantía de esos pactos. Y ahora usted ve en las noticias al presidente Obama yendo allí, hermanos, a Israel, y yendo ahí recorriendo los países en conflicto, ofreciendo paz y paz. Y hoy el mundo habla de paz, los religiosos hablan de paz, los políticos hablan de paz. Y la Biblia dice, cuidado, porque ahí está la señal. Cuando hablan de paz, paz, vendrá destrucción repentina. Ahora eso a ustedes y a mí no debería sorprendernos, porque aquí está bien registrado en la palabra de Dios. Todo esto es el comienzo de una primera noche, de una serie de advertencias, mis hermanos, de que algo tiene que cambiar en nuestra vida si logramos entender que el tiempo es corto. El tiempo es corto. Necesitamos ser más observadores de la palabra de Dios. Necesitamos entender la situación del mundo y entrar en acción a favor de aquellos que aún no conocen a Cristo. La iglesia no puede estar de brazos cruzados. La iglesia no puede estar de manos caídas y rodillas paralizadas. Este no es tiempo para esas cosas, hermano. Estos son días de acción. Estos son días de trabajo. Estos son días de sudor. Si entendemos que el tiempo es corto, hermano, tenemos que salir a predicar la palabra del Señor. Tenemos que abrir puertas de nuevas iglesias. Tenemos que levantar, hermanos, edificios que van a albergar a nuevos salvos por Jesucristo. Hay que trabajar, hay que trabajar. Simplemente porque el tiempo es corto. El tiempo es corto. Vamos a orar. Todos con sus ojos cerrados, nadie mirando aquí en esta noche.